Hechos capítulo 13, versículos del 14 al 52. Después de que Marcos había abandonado a Pablo y Bernabé y volvió a Jerusalén, vemos que Lucas recoge lo siguiente. Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hermanos, hombres de Israel, dijo, y ustedes, gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron por Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó: ¿creen ustedes que soy yo el Mesías? No, no lo soy. Pero él pronto viene, y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes, hijos de Abraham, y también ustedes, gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos, y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel, y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados, y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo: yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle: no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió. Fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: miren ustedes, burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera.
Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre estas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar la salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje, y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Pues hasta aquí leemos todo lo que ya nos faltaba del capítulo 13 de Hechos. Vemos tres partes muy claras. Por un lado, los versículos del 14 al 15, donde se ve cómo llegan los misioneros a Antioquía de Pisidia. Luego, el discurso como tal, un poco largo, quizá para nosotros, pero evidentemente efectivo y necesario, de los versículos 16 al 41. Y ya por último, cómo ante ese discurso surgen conversiones, pero también oposiciones, en los versículos del 42 hasta el final. Lamentablemente Lucas no recoge en su libro qué hicieron Pablo y Bernabé en Perge de Panfilia. Es decir, ya sabéis que antes estaban Pablo, Bernabé y Juan Marcos, el ayudante, en Chipre. Habían viajado allí, ¿verdad? Y después de haber llegado a Salamina, haber ido hasta el oeste, a Parfos, de allí cogieron un barco y fueron a Perge de Panfilia. Allí lo único que sabemos que pasó fue que en cuanto llegaron, Juan Marcos, el ayudante de estos dos misioneros y además sobrino de Bernabé, les abandonó y se regresó a Jerusalén. Y automáticamente Lucas nos narra que los misioneros decidieron marchar a Antioquía de Pisidia, la cual debemos diferenciar de Antioquía de Siria, que es donde ellos comenzaron como misioneros. Según algunos datos, Antioquía de Pisidia se encontraba a 160 kilómetros de Perge. Y el camino era rocoso, lleno de pendientes y desniveles que dificultaban el recorrido. A esto además había que añadir el dato que algunos comentaristas aportan de que por este camino era muy común la aparición de ladrones. O sea, imaginaos, un trayecto a pie, evidentemente, de Perge a Antioquía de Pisidia, de aproximadamente 160 kilómetros, lleno de rocas, pendientes y de todo, y en medio de eso, además, bandas de ladrones. Los comentaristas que añaden este dato muy interesante, ¿verdad?, aparece en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 26, donde Pablo, narrando sus experiencias como misionero, cuenta que también, desgraciadamente, sufrió robos por el camino. Los datos históricos y arqueológicos nos demuestran que dicho recorrido merecía la pena para el cometido de estos dos misioneros. Antioquía de Pisidia se encontraba en el centro de Asia Menor. Al oeste se podía ir a lugares como Colosas, la Odisea, Éfeso y el mundo griego del Egeo. Y hacia el este se podía acceder a lugares como Listra, Derbe, y por las puertas de Cilicia se podía llegar incluso a Tarso, que era la ciudad de origen, ¿verdad?, de Pablo, Iso y por supuesto a la otra Antioquía, la Antioquía de Siria, y si seguimos bajando, pues también a Jerusalén. Respecto a otros datos más de esta ciudad a la que llegan Bernabé y Pablo, Antioquía de Pisidia, parece ser que esta ciudad fue fundada por Seleuco I Nicátor allá por el siglo III a.C.
Ya sabéis que la ciudad de Antioquía de Siria también fue fundada por este mismo oficial. Se data que con el paso de los años, de los siglos concretamente, pasó a llamarse de Pisidia. Antes no tenía este sobrenombre, porque en el siglo III ya después de Cristo fue declarada capital de una nueva provincia que se llamó Pisidia. En los días del apóstol Pablo, sin embargo, esta región formaba parte de la provincia romana de Galacia, distrito de Frigia. Debido a su importante posición geográfica, ya os he dicho que está en el centro de Asia Menor, el emperador Augusto lo transformó en una de sus principales colonias militares, nombrándola oficialmente como Colonia Cesarea Antioquía. Por esta razón, esta Antioquía contaba con un considerable personal militar, numerosos griegos, pero también varios judíos y prosélitos judíos. Aquí la Nueva Traducción Viviente lo menciona como gentiles, pero debemos entender que estos gentiles, al estar en las sinagogas, eran prosélitos, es decir, gentiles que habían pasado al judaísmo. En cuanto a las creencias de esta ciudad de Antioquía de Pisidia, ciertas excavaciones permitieron encontrar el santuario de Men, que quizá a algunos os suene. El dios Men, Ascaenos, hay varios sobrenombres sobre este dios Men, dependiendo de la región en la que nos centremos, era un dios lunar y se le representaba con una cabeza de toro, con cuernos, y era el equivalente a Artemisa, la diosa de la naturaleza, o en versión romana, Diana. Desde luego hay más datos que contar, pero creo que hasta aquí se han compartido los más elementales acerca del contexto de esta ciudad. Volviendo al texto, vemos que los misioneros hacen lo mismo que en Chipre, es decir, nada más llegar a la ciudad, van ¿a dónde? A las sinagogas. ¿Cuándo? En el día de reposo. Una vez allí, pues visitan, conocen a las personas y como es habitual en las actividades culticas de las sinagogas, se leían principalmente los escritos de la ley y los profetas. Y en ciertas ocasiones, los principales invitaban a los nuevos visitantes a que puedan compartir alguna palabra de exhortación o de aliento al pueblo. Esto lo vimos en varias ocasiones con Jesús, ¿verdad? Como Jesús, además con su fama que él ya tendría, le invitaban a dar una palabra en medio de la sinagoga. Pues igual hicieron con Pablo y Bernabé. Ya como tal, en los versículos del 16 al 41 vemos ese discurso extenso del apóstol Pablo. Se pone de pie, realiza una señal para que la gente pues proceda a callarse y comienza a predicar sobre la justificación por la fe. El apóstol inicia su discurso mencionando cómo Dios escogió a los padres de Israel. ¿Y quiénes son los padres de Israel? Pues Abraham, Isaac y Jacob. Luego mencionó uno de los puntos más importantes de la historia de Israel, la esclavitud y el éxodo del pueblo de Israel en Egipto. Pero en medio de todo eso, por supuesto, Pablo destaca más puntos importantes de la historia. Menciona los 40 años en el desierto, la herencia de la tierra prometida, la aparición de diferentes jueces, la figura del profeta Samuel, el primer rey Saúl y el mejor reinado de David. Pablo se detiene un poco con el rey David por cuanto su objetivo no era dar una clase de historia. El objetivo de Pablo era hablar de Jesús, pero Pablo era consciente de a quiénes estaba hablando y de cómo podía generar ese puente de comunicación entre la buena noticia, el Evangelio de Cristo, y toda la historia y toda la tradición que traían los judíos sobre la espalda, ¿verdad? Por eso se detiene en David, pues de su descendencia vendría el Mesías y Salvador de Israel, y ese era Jesús. A partir del versículo 24 comienza a hablar de acontecimientos más actuales, más cercanos a aquella época. Empieza a mencionar el ministerio de Juan el Bautista y cómo él mismo anunció que vendría uno mucho más importante que él. Pablo aprovecha y les exhorta a sus compatriotas, por cuanto muchos habitantes y gobernantes de Jerusalén no reconocieron a Jesús como el Mesías, y no solo eso, sino que lo condenaron, lo entregaron a los romanos para que muriese en una cruz, como nosotros ya sabemos. También menciona, por supuesto, después de la muerte de Jesús, su resurrección y cómo Jesús dio el testimonio de que venció a la muerte a sus discípulos y que ellos se han convertido en sus testigos en el pueblo de Israel. Pero que hay otros, haciendo referencia a ellos, que han sido enviados a dar ese testimonio a los judíos que han sido dispersados por Asia y otras regiones de Europa. En medio de todo esto, pues evidentemente el apóstol Pablo empieza a usar diferentes recursos literarios,
menciona diferentes salmos, diferentes textos, con tal de dar argumento a lo que él está presentando delante de ellos. A partir del versículo 34 comienza pues a citar más textos para dar más peso a las promesas de Dios cumplidas en Cristo Jesús. Menciona un texto de Isaías capítulo 55, menciona ya el Salmo 16, cuando antes también había mencionado el Salmo 2. Y con todo eso realiza una comparativa entre la humanidad y mortalidad del rey David y por otro lado la divinidad y la eternidad de Cristo Jesús, mostrando así cómo en Cristo pueden obtener el perdón de pecados, cómo en Jesús pueden ser justificados por la fe, pues nadie excepto Él ha podido cumplir la ley de Moisés. Tras decir todo esto, termina su discurso dándoles una advertencia para que no sean incrédulos, citando una profecía que se encuentra en Habacuc, capítulo 1, versículo 5, donde básicamente se muestra cómo el Señor ha preparado algo inaudito para el hombre, pero posible para Dios. Dios decidió en un momento dado enviarse a sí mismo como siervo para cumplir lo que ninguna persona podía hacer: cumplir la ley, vivir sin pecado, y con todo ello vencer a la muerte, resucitar y por tanto compartir su victoria a todo aquel que crea en él. Tras todo este discurso vemos ya en los últimos versículos del 42 al 52 cómo Pablo decide marcharse junto con Bernabé de la sinagoga, pero muchos habían quedado tan encantados ante la exposición de la palabra por parte de Pablo que le pidieron que volviera a dar lo mismo el próximo domingo. Una vez disuelta la reunión, leemos en el versículo 43 que muchos de los judíos y de los prosélitos, ya sabéis, gentiles que se habían convertido al judaísmo, siguieron a Pablo y Bernabé y fueron persuadidos a permanecer fieles confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente asistieron casi todos los habitantes de la ciudad a la sinagoga para escucharles hablar sobre la palabra de Dios. Pero ciertos judíos llenos de envidia comenzaron a tergiversar las palabras de Pablo y Bernabé para desacreditarlos y discutir con ellos. Ante esta afrenta, ellos se defendieron mostrándoles que era necesario predicar a los judíos, pero también a los gentiles, en especial cuando los judíos rechazaban la palabra de Dios. Pablo refuerza toda esta exhortación, citándoles un texto que se encuentra en Isaías capítulo 49, versículo 6, donde se refleja cómo la voluntad de Dios fue desde tiempos remotos, no en los tiempos de Jesús, mucho antes. Cómo la voluntad de Dios era que las bendiciones y su palabra sea compartido hasta lo último de la tierra. Como estaban casi todos en la sinagoga o alrededor de ella, los gentiles, no prosélitos, sino en general ya gentiles, llegaron a escuchar las palabras de Pablo y se alegraron en gran manera, al saber que la salvación de Dios también era para ellos. Y todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna dieron gracias a Dios y creyeron. Un versículo muy particular, porque dice, todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna creyeron. Ya sabéis que hay mucho conflicto con ese tema de hasta qué punto tenemos una predestinación o hasta qué punto es también nuestra responsabilidad aceptar el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Pues bueno, nos encontramos entonces ante una conversión tanto de judíos como de gentiles. Pero debido a todo el rechazo, Pablo y Bernabé tuvieron que marcharse de la ciudad e ir a Iconio. No obstante, Lucas termina esta sección concluyendo que muchos se habían convertido, que muchos estaban gozosos en el Señor y que estaban llenos del Espíritu Santo. En efecto, dejaron en evidencia con su luz la profunda oscuridad que ciertos judíos, mujeres y políticos tenían en su corazón, porque ya sabéis, como lo hemos leído, que estos judíos celosos, envidiosos por lo que estaba exponiendo Pablo, de algún modo manipularon a ciertas mujeres religiosas que entendemos que tendrían peso en esa ciudad de Antioquía de Pisidia, y también a ciertos líderes políticos para que con todos generen una turba, influyan al pueblo y así acaben echando a Pablo y a Bernabé. Conclusiones, hermanos, respecto a toda esta situación de otro lugar más donde llegan a visitar Pablo y Bernabé.
Tal y como compartí el viernes, es cierto que cuando reflexionamos en el primer lugar a donde viajan Pablo y Bernabé, es decir, la isla de Chipre, se nos dice que fueron primero a Salamina, una ciudad muy importante llena de muchos judíos. Pero en ningún momento Lucas nos menciona que allí se generasen ni conversiones ni oposiciones. Lucas no lo dice. Fueron a Chipre, fueron a la sinagoga en día de reposo, predicaron y luego se fueron a otros lugares. No se nos dice qué reacciones aparecieron. Después fueron a Pafos y allí se encontraron ante un gobernador, Sergio Paulo, que tenía a su mano derecha a un consejero, un asesor, que era un falso profeta, un mago llamado Bar Jesús o Elimas. Y ahí recién se nos recoge la única conversión, según lo que recoge Lucas, que no tiene por qué recoger todo, ¿verdad?, en la isla de Chipre. Sin embargo, cuando ya viajan a Perge y de ahí van a Antioquía de Pisidia, ahí sí se nos muestran reacciones, tanto positivas como negativas, ante la exposición del Evangelio. Por tanto, nos damos cuenta de cómo ellos empiezan ya a recoger frutos ante su exposición. Es cierto que la conversión de Sergio Paulo, vamos a decir de un punto de vista humano, es una conversión estratégica, porque se ha convertido en un gobernador de una ciudad, un político que tiene peso. Y no solamente se ha convertido, sino que ha echado a un consejero diabólico llamado Bar Jesús. En este caso vemos cómo hay, por supuesto, resistencia. Aparentemente vemos que la resistencia aquí no es necesariamente maligna, es decir, no se menciona por ningún lado a Satanás, ni a ningún demonio, ni falsos profetas, ni nada. Simplemente se menciona la maldad de los corazones de los judíos más celosos con su religión, que no querían que Pablo y Bernabé expongan la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo. Vemos también que aunque Pablo y Bernabé sufrieron durante el viaje, hicieron ese esfuerzo. Aún habiendo sido probablemente atacados por ladrones, fueron hasta allí porque sabían que Antioquía de Pisidia era un lugar estratégico, un lugar importante, el centro de Asia Menor. Qué bueno ver que ellos siguieron con su metodología de exponer primero el Evangelio a los judíos y luego a los gentiles. Y claro, cuando leemos todo esto, que yo creo que ha quedado todo más o menos tratado, claro, debemos hacer también el esfuerzo de aplicarlo a nuestro contexto, ¿verdad? Evidentemente nosotros en las próximas reuniones que vamos a tener en estos días, o incluso que ya habremos tenido, ¿no?, reuniones de empresa o de universidad o de amigos, o quizá alguno que se lleve bien con la comunidad de vecinos, o también ya más adelante con las familiares y demás. Evidentemente nosotros como creyentes evangélicos, en estas reuniones, comidas y actividades que tendremos con compañeros, amigos y familiares, no podremos hablar como Pablo habló con los judíos, ¿verdad? ¿Os imagináis que nos sentamos en la mesa y hablo con mi amigo, con mi familiar? Nuestros padres en Israel hicieron esto y luego enviaron los jueces y luego enviaron al profeta Samuel y luego rey Saúl. Es decir, nosotros desgraciadamente no tenemos todo ese bagaje, todo ese contenido para hablar con personas que hoy en día son ateas o agnósticas. Ellos no tienen esa base religiosa. Incluso el catolicismo ha sido muy difuminado en muchas personas. Quizá en otro tiempo, al menos ahora, con los católicos devotos que verdaderamente practican su fe, que todavía existen, por supuesto, tendríamos más posibilidades de entablar un puente de comunicación para exponerles el Evangelio. Pero cada vez eso se hace más difícil. Entonces nosotros debemos analizar cómo podemos compartir el Evangelio con aquellas personas que podremos conversar en reuniones, comidas y actividades, ¿verdad? Y claro, en nuestro caso también, pues como no somos judíos, ni tampoco predicamos a judíos, muchos ejemplos que aparecen en las Escrituras son para nosotros datos históricos, datos anecdóticos de cómo iba evolucionando la misión de Dios. Pero a la hora de intentar aplicar un texto como el de hoy a nuestro contexto, parece algo complicado. Y claro, cuando leemos además estos casos, vemos que los gentiles se alegraban de saber que ese Dios también era para ellos. Pero no se nos dice exactamente qué conversaciones tendría Pablo con esos gentiles.
El único caso que nosotros encontramos es en Hechos capítulo 17, que es cuando Pablo va a Atenas y predica a los atenienses. Es el único texto donde verdaderamente tenemos un desarrollo, un diálogo entre Pablo y gentiles que no creen ni tienen ninguna base relacionada con el Dios de Israel. Y es interesante cómo Pablo entabla la conversación con ellos, porque primero observa todos los monumentos, todos los dioses, ¿verdad?, que tenían por ahí en ese panteón, y se da cuenta cómo entre ellos hay un Dios desconocido. Y aprovecha esa oportunidad para darles a entender que ese Dios que él quiere exponerles es ese, el desconocido, y que ahora se ha revelado en Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo, que por supuesto era una persona muy capacitada en la ley, en todo lo relacionado con la palabra de Dios, para aquel tiempo evidentemente, es decir, la palabra de Dios en aquel tiempo era el Antiguo Testamento, ¿vale? También era una persona que apartaba tiempo para leer libros de gentiles, de poetas y filósofos griegos. Y gracias a que trabajaba en ello, podía citar a estos poetas, a estos escritores, e hilar las ideas para mostrarles que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, cada vez que aquí se exponga un fragmento del libro de los Hechos o de las cartas de Pablo, donde él entable conversación con otros judíos, debemos de recordar ese texto de Hechos capítulo 17. Siempre y cuando lo que queramos es predicar, es decir, aplicarlo a nuestra vida y hacer esa acción que hizo Pablo con los judíos, pero en nuestro caso, como gentiles, a los gentiles. En definitiva, Pablo era un judío que conocía muy bien las tradiciones y costumbres judías y por eso podía exponer con bastante contenido a judíos. Nosotros no somos judíos, somos gentiles, creyentes, recién convertidos algunos o ya convertidos desde hace tiempo. Por tanto, somos personas que debemos de conocer dónde, cómo, todas estas cosas relacionadas con el pensamiento, la acción de los gentiles hoy en día, es decir, de la gente en general. Debemos de conocer en líneas generales qué es lo que piensan, qué es lo que consumen, qué es lo que leen, qué es lo que ven, porque de esa forma podremos conectar con ellos. No podemos decir, es que como hoy en día hay tanto ateísmo, tanto agnosticismo, pues no sé cómo puedo conectar una conversación con una persona que no tiene ni idea de la Biblia. Porque hoy en día ya casi no hay educación bíblica, aunque habría que pensar en cómo fue la educación bíblica que en su día se imponía, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a mí muchas veces cuando interrumpía en la clase o lo que sea que hiciese, pues a mí me mandaban a escribir una y otra vez el libro de Judith o el libro de Tobías y pues yo nada, tenía que copiarlo y lo copiaba entero y se lo daba el cuaderno al profesor y ya está. Pero yo ahí no aprendía absolutamente nada. O cuando te castigaban por no ir a misa o estas cosas, porque yo fui a un colegio de monjas. Pues verdaderamente ahí no aprendes absolutamente nada. Así que no sé hasta qué punto que hoy en día España, aunque todavía yo creo que lo es, ¿no? Es un estado confesional, pero ciertamente todavía se sigue identificando a España como un país católico, en la práctica. Según la Constitución, no, pero en la práctica es un país todavía con bastante influencia de tradición católica. Por tanto, no sé, yo sé que hay algunos evangélicos que dicen que en otros tiempos, cuando era obligatorio leer la Biblia y tener costumbres más religiosas cristianas, en esos tiempos era como más fácil compartir el evangelio con ellos, porque ya existía una base de fondo. Al igual que Pablo tenía cierta facilidad, entre comillas, de compartir el evangelio con los judíos, porque ya había una base de fondo. Pero nos damos cuenta de que esa base muchas veces, en vez de ayudarnos a crear un puente de comunicación, lo corta en seco. Es decir, los judíos más devotos no querían escuchar absolutamente nada relacionado con Jesús. Al igual que hoy en día, los católicos más devotos no quieren escuchar nada acerca de que solamente en Cristo hay salvación.
te van a sacar a la Virgen, te van a sacar a los santos, te van a sacar a todo lo relacionado con el Papa y lo que diga pues en el Vaticano, etc. Pues claro, hermanos, entonces nosotros al leer textos como estos, que evidentemente son útiles, evidentemente apuntan a Jesús, pues debemos reflexionar en cómo podemos hablar con nuestros compañeros de trabajo, amigos, vecinos y familiares. Como dicen algunos, este año ha sido un año atípico, y no me refiero por las variaciones de la pandemia, por la inflación y por todas estas cosas, sino por cómo está acabando este año. Hoy hay mundial, el siguiente domingo es Navidad y el siguiente domingo es Año Nuevo. La verdad que son 3 domingos muy interesantes, ¿verdad? Entonces quizá podemos usar estas fechas, estas festividades que se realizan o actividades que de algún modo pues mucha gente consume para entablar esas conversaciones. Por ejemplo, yo he visto en las noticias, especialmente aquellas relacionadas con ya el mundo evangélico, actualidad evangélica, protestante digital, estas fuentes que no sé si leéis de vez en cuando artículos, pero también en noticias seculares, cómo se ha tratado la idea de que muchos futbolistas a la hora de marcar gol o de salir al campo han enfatizado bastante en su fe, cómo han hecho círculos de oración, incluso especialmente los que jugaban para Ecuador, pero también habían otros equipos franceses y de otros lugares, o incluso la pregunta de por qué Messi cuando mete un gol pone los dedos hacia arriba. Algunos pensarán, se lo está agradeciendo a Dios. Pues parece ser que no, se lo está agradeciendo a una familiar suya que le animó a jugar fútbol, pese a que en su tiempo era una persona muy pequeña, ¿verdad? Entonces, bueno, puede ser que si os gusta el fútbol y estáis teniendo la oportunidad de conversar con un vecino, o un amigo, o un compañero de trabajo, o un familiar que también le guste, quizá a partir de ahí podáis tener una conversación acerca de Jesús. Pero si quizá no os gusta el mundial o no tenéis ni idea de lo que está pasando con el mundial y tampoco conocéis gente que le guste, pues podéis usar otras cosas. Quién sabe, los regalos, quizá una noticia interesante. Cada uno debe saber qué es lo que hoy en día está en actualidad, ¿verdad? Y por eso, hermanos, os animo a ello. Os animo que yo sé que evidentemente cuando leemos textos como este, donde Pablo se extiende sobre la historia de Israel, que casi parece que está dando una clase de ello, en verdad, aunque Pablo hablase de todo eso, de los padres de Israel, los jueces, los profetas, los reyes, etc., al final Pablo se centra en Cristo. Entonces nosotros igual podemos hablar de lo que sea, hermanos, siempre y cuando sea algo que edifique y sobre todo que lleve a Jesús. Y recordad, yo sé que hoy en día existen muchos pastores y muchas iglesias que te dicen el único libro que hay que leer es la Biblia. Las únicas canciones que hay que escuchar son las cristianas y las únicas películas que debemos ver son las cristianas. Es decir, pastores, iglesias que son muy cerradas, muy conservadoras, que piensan que debemos de meternos en una habitación hermética y no dejarnos influenciar por el mundo, porque si no nos vamos a apartar de Dios. Pero sin embargo, eso no es bíblico. Nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y si el apóstol Pablo, usado por Dios, apartó tiempo para leer a autores, filósofos, que no eran para nada cristianos, y se apartó tiempo para conocer la ciudad, sus creencias, su estructura y todo lo relacionado con la ciudad como tal, pues nosotros también. Empleemos los recursos que estén a nuestro alcance con tal de poder compartir a Jesús, orando que ojalá en estas fechas de Navidad, en estas fechas de familia, de regalos, la gente pueda estar más sensible a recibir a Jesús en su corazón. Y así como hubo un día en el que Jesús nació, pues que ojalá lleguen esos días donde el Señor nazca, aparezca en el corazón de nuestros familiares y amigos y así se conviertan a Jesús. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén.